Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, los 50 mates que hay que saber. Y hoy vamos a ver el jaque mate número 40, los mates en la primera fila. Te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, este tipo de mate se da por diferentes motivos en los cuales no se puede defender bien la primera fila y el rey no puede escapar. Por ejemplo, en esta posición con torre de 8 jaque, torre por D8, se lo conoce como también el jaque mate del pasillo en este en particular, y vemos que los tres peones del enroque encierran al rey. Frecuentemente en los finales o en los prefinales, antes de avanzar las torres, en este caso como la torre que está en C2, lo ideal es darle un aire al rey, como hizo el blanco a H3, y por este motivo el blanco pudo aprovechar que el negro no tenía el aire y pudo dar el jaque mate en la primera fila. También es muy frecuente que se pueda desviar a la torre que defiende la primera fila. Por ejemplo, en esta posición la jugada ganadora es dama por E5, quedando a las blancas con pieza de ventaja, ya que no se puede capturar torre por E5 porque sigue el mate en la primera fila. Entonces, una estrategia típica del bando atacante es buscar desviar a la torre defensora de la primera fila. Asimismo, cuando se disputa una columna y el rey, por ejemplo, como en esta posición, el rey blanco también está encerrado en su primera fila, en este caso por los peones G2 y H2, se puede atacar a la primera torre que está doblada, y esto es muy común, el sacrificio de la dama, por ejemplo, en este caso por F1. Dama por F1, torre por F1 y torre por F1 jaque mate. Acá vemos otro patrón similar, todavía no está configurado, pero el negro queda con ventaja decisiva luego de alfil D4 jaque, rey H1, ahora queda el rey encerrado y el negro aprovecha para atacar en la última fila, la primera fila del blanco. Y acá el blanco jugó caballo F3, atacando a toda la familia, el caballo, atacando a H4 la dama, el alfil y la torre. Era mejor dama F3, pero queda igual con clara ventaja el negro luego de torre por F1. Caballo por F1, obviamente que dama por F1 sigue torre por E1 con clara ventaja. Y caballo por F1 sigue dama E1 y se amenaza torre E2 y torre F2, ganando el negro. Pero acá el blanco jugó caballo F3 y no vio la jugada de nuevo de ataque con la dama a la torre defensora, en este caso mediante la dama F2. Y si torre por E1, sigue torre por E1, caballo por E1, dama por E1, dama F1, dama por y jaque mate. No servía tampoco torre G1, porque acá vemos la importancia del alfil de D4. Así que a partir de esta posición, con alfil D4, quedó encerrado el rey y empezaron a penetrar las piezas, y la jugada decisiva fue dama F2. Siempre hay que buscar desviar a la torre defensora de la primera fila. En esta posición, el blanco capturó en F7 con jaque, se corrió el rey y la jugada ganadora es alfil E8, interfiriendo en la defensa del alfil y abriendo la columna F para la dama y la torre. Si alfil E7, sigue dama F8, jaque, alfil por y torre por F8 jaque mate. Y si torre por E8, dama por F8, torre por F8 y torre por F8 jaque mate. Acá vemos la importancia de interferir en la defensa de la primera fila, aparte de los casos anteriores de la desviación de la torre de la primera fila. Resumiendo, en el final o en el prefinal, cuando vamos a avanzar las torres, como en este caso vemos la torre en B5 que se avanzó, que salió de la primera fila, lo ideal es darle previamente un aire al rey. Las formas de atacar a la torre que defiende la primera fila es desviándola, como en este caso con dama F2, o en este caso con dama por E5, o atacando a la torre, por ejemplo, en este caso capturando la torre de F1 con dama por F1, torre por y torre por, o interfiriendo en la defensa como en esta posición con alfil E8. Bueno campeón, espero que te haya gustado el video. Te recuerdo que te suscribas a mi canal, te dejo un icono acá arriba para que le des clic y te puedas suscribir, y también te dejo acá al costadito una serie de videos para que puedas seguir mejorando tu nivel. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.